Estas son grabaciones reales de un conflicto ocurrido entre 1914 y 1918, conocido como la Gran Guerra, a partir de 1945 llamado Primera Guerra Mundial. Fue un conflicto que comenzó el 28 de julio de 1914 como un enfrentamiento localizado en el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Se transformó en un enfrentamiento armado a escala europea cuando la declaración de guerra austrohúngara se extendió a toda Rusia el 1 de agosto de 1914. Se apagaron las luces de toda Europa y finalmente pasó a ser una guerra mundial en la que participaron 32 naciones y finalizó en 1918, como ya mencionamos con anterioridad. Participaron 32 naciones aproximadamente, pero los principales protagonistas de toda esta contienda fueron la Triple Alianza, aunque en realidad solo fueron Alemania y Austria-Hungría, pues Italia, el tercer integrante, no tardó en apartarse. Por otro lado, tenemos la Triple Entente, formada por Francia, el Imperio Ruso y la Gran Bretaña, que dándoles un pequeño adelanto, fue el a postre ganador. Ahora, en sus características generales, la primera es su periodo, de 1914 hasta finales de 1918, así que duró 4 años. Una segunda es que fue un periodo muy sangriento, para el momento e incluso para ahora, pues veníamos de guerras de independencia. Estaba terminando de independizarse Latinoamérica y veníamos de que era un yugo o una gran potencia contra un pequeño país que no le importaba tanto. Entonces era relativamente pacífico, relativamente, pues se estaban dando temas como esclavitud que no son muy agradables. Ahora, siguiendo también, que está relacionado con este punto, es que la utilización de armas de fuego. Eso es un tema que les hablará uno de mis compañeros más adelante, pero es bien importante destacar que esto fue algo que cambió completamente a Europa, que fue el principal lugar en el que se dio. Pero no fue el único, y esto nos lleva a la siguiente característica, que es que se dio en todo el mundo. Esta es una de las razones por las que se le llama Guerra Mundial, aunque al inicio se le llamaba Gran Guerra. Después de que en 1945 se diera la Segunda Guerra Mundial, ahí es donde las enumeraron, pero les llaman así porque la gran mayoría de países o países muy alejados estaban involucrados y peleando constantemente por territorios. Teníamos a Estados Unidos y Japón, que eran parte de la Triple Alianza, pero constantemente estaban en un desacuerdo por la obtención del territorio del Pacífico, que de hecho tiempo después se terminaría dando la guerra del Pacífico entre ellos dos, pero para este momento eran medianamente aliados. Y eso, realmente teníamos enfrentamientos entre potencias, ya no era más un enfrentamiento entre una entre una pequeña nación y una gran potencia. No, ahora era Alemania contra Francia, pero ahora a gran escala pues eran la Triple Entente y la Triple Alianza, que ya fueron explicadas en las definiciones. Dentro de las causas que pudieron originar la Primera Guerra Mundial fue más que nada el resentimiento que tenía Alemania hacia las naciones de Inglaterra y Francia, el cual estas últimas, al poseer mayor territorio colonizado en el continente africano, hacía que los ingresos económicos de Alemania para aquel entonces no le favorecieran tanto como a él le gustaría, cosa que hizo que les buscara una alianza para combatir contra ellos y ganar territorio, tanto en el continente africano como el continente europeo, el cual, conformando la Triple Alianza, estaba el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y en contraparte a ellos estaría la Triple Entente. Estaría la Triple Entente, que sería Rusia, el Imperio Británico y Francia. Cosa que para aquel entonces estos ya estaban lo suficiente desarrollados como para tener una guerra mundial. En tanto a armamento, movilización, ya existían los aviones, ya existían los carros blindados, y solamente faltaba un detonante que hiciera que estos
su tratado de paz llegara a su fin, lo cual este sucedió un 28 de junio de 1914, debido a que asesinaron en Bosnia al archiduque del Imperio Austrohúngaro. Y ese fue el mayor detonante que hizo que la Primera Guerra Mundial saliera a luz. De consecuencias que tuvo esta guerra fueron más que nada un desastre con respecto a lo económico, a lo político, a lo social en ese entonces, debido a que tanto en el ejército y en la sociedad se perdieron demasiada gente, demasiada sangre fue corrida, muchos inocentes que no tenían mucho que ver con la guerra fueron afectados. También con respecto a lo económico, porque mucho armamento y medios de transporte fueron totalmente financiados debido a estos países. Y positivamente debido a que hubo una separación entre los imperios: el imperio ruso, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el cual hizo que Austria por fin fuera un país independiente. Y dentro de las armas usadas en esta guerra fueron más que nada ametralladoras, lanzallamas, carros, aviones, granadas, más que armas blancas y no ninguna arma química o atómica. Aspectos políticos antes de la Primera Guerra Mundial. Bueno, Alemania, tras la repartición de África, queda disgustada por los pocos territorios que le tocó, por lo que empieza a tener roces con Rusia, Francia y Reino Unido, formándose así dos grupos: la Triple Alianza con Austria-Hungría, Alemania e Italia, y la Triple Entente con Rusia, Francia y Reino Unido, empezando así una paz armada debido a que estos países se empezaron a fortalecer militarmente, pero todo esto sin entrar en guerra, hasta que en el año 1914 es asesinado en manos de un serbio el archiduque de Austria-Hungría. Así que Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría y Alemania le declara la guerra a Rusia y a Francia. Durante la Primera Guerra Mundial resulta que Alemania invade Bélgica todo para rodear a las tropas francesas, pero esto no le agrada al Reino Unido, así que le declara la guerra a Alemania. Y unos años después, tras ser hundido un barco donde iban en viajeros estadounidenses, Estados Unidos amenaza a Alemania, pero no le declara la guerra hasta que descubren que Alemania le envió un mensaje a México pidiéndole que invada territorio estadounidense. Y después de la Primera Guerra Mundial, tras el rendimiento de Alemania, firma un tratado llamado el Tratado de Versalles, donde se le pide una cantidad de cosas que hace que quede devastado durante muchos años. Aspectos económicos antes de la Primera Guerra Mundial. Muchos creían que el estallido del conflicto provocaría una caída en la economía, pero esto no se dio, y más bien aumentaron los salarios debido a la reducción de la mano de obra durante la Primera Guerra Mundial. Resulta que tras los bloqueos de los estados, provocó que la economía disminuyera, pero Estados Unidos aprovechó esto para empezar a vender armas a los países en guerra y incrementar así su economía, y la inflación aumentó considerablemente. Y después de la Primera Guerra Mundial, la economía quedó devastada, por lo que el gobierno tuvo que empezar a intervenir mucho más en la vida económica de los países. Aspectos sociales. Antes de la Primera Guerra Mundial, la mujer estaba atrasada en cuanto a derechos sociales, por lo que mantenía la labor de la casa y no se le permitía el hecho de tener un trabajo, mientras que el hombre era enviado a servicio militar y era obligado a quedarse en la infantería por si se desataba una guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, la mujer empezó a adquirir mayor conciencia sobre el hecho de que ellas podían hacer lo mismo que podían hacer los hombres, por lo que empezó a pedir mayor protagonismo en el mercado laboral. Y después de la guerra resulta que murieron millones de personas. Y a Europa le costó salir de esto debido a la gran tasa de mortalidad, a la disminución de la tasa de la natalidad y la pérdida de la mano de obra. Incidencia del conflicto en el territorio venezolano. Comienzo diciendo que Venezuela se mantuvo neutral durante toda la Primera Guerra Mundial por completo, pero habían extranjeros que fueron mandados por las potencias en territorio venezolano buscando pozos petroleros para construir refinerías y mandar este recurso a los países en guerra. Y a la vez, después de la Primera Guerra Mundial,
empezaron a llegar a europeos por efecto del conflicto. También hay que decir que después de la rendición de Alemania, la población en Caracas empezó a festejar este suceso, pero fueron dispersados por las policías y sus dirigentes fueron apresados por orden de Gómez. A mediados del año de 1914 empezaron los efectos en la población venezolana por la Primera Guerra Mundial. Venezuela mantuvo una posición de neutralidad en los 4 años de duración del conflicto, la dictadura de Juan Vicente Gómez. Por su postura, su gobierno recibió presiones y amenazas por los beligerantes del conflicto y fue acusado de simpatía progermanas. A mediados del año de 1914 empezaron los efectos en la población venezolana por la Primera Guerra Mundial. Venezuela mantuvo una posición de neutralidad en los 4 años de duración del conflicto, la dictadura de Juan Vicente Gómez. Por su postura, su gobierno recibió presiones y amenazas por los beligerantes del conflicto y fue acusado de simpatía progermanas. Sin embargo, el estallido de la guerra retrasó significativamente el desarrollo de la industria, debido al esfuerzo de compra y transporte de las herramientas y maquinaria. Algunas compañías petroleras se vieron obligadas a renunciar a la perforación hasta después de la guerra. En las consideraciones o características finales, en el caso de Venezuela en la Primera Guerra Mundial, significó el principio de la hegemonía norteamericana sobre nuestro sistema político-social. Fue un proceso de toma de decisiones en la política exterior en un sistema político simple, como era el de Venezuela de la época, que lleva a nuestro gobierno a una posición de neutralidad pro-germana a una neutralidad pro-aliada, que le sirvió en ese momento para un sistema político internacional que tendrá por pilar Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.